La llegada de Glaurung. Ahora bien, el poder y la malicia de Glaurung crecieron deprisa y se hinchó y reunió orcos a su alrededor y gobernó como rey dragón, y todo el reino devastado de Nargothrond le estaba sometido. Y antes de que ese año terminara, el tercero de la estadía de Turambar entre los hombres del bosque, empezó a atacar aquellas tierras que durante un tiempo habían tenido paz. Porque por cierto era bien conocido de Glaurung y de su amo que en Brethil habitaban todavía unos pocos hombres libres, los últimos de las 3 casas que habían desafiado el poder del norte. Y esto no lo toleraban, porque era propósito de Morgoth someter a toda Beleriand y registrar hasta el último de sus rincones, de modo que no hubiera nadie que viviera en algún agujero o escondite que no fuera su esclavo. Así pues, poco importaba que Glaurung adivinara dónde estaba escondido Túrin, o que, como sostienen algunos, hubiera logrado por entonces escapar a la mirada del mal, porque en última instancia los consejos de Brandir fueron vanos y solo 2 opciones tenía Turambar por delante: permanecer inactivo hasta que fuese encontrado y acosado como una rata, o salir pronto a la batalla y mostrarse tal como era. Pero cuando por primera vez llegaron a Efelbrandir las nuevas de la llegada de los orcos, Turambar no salió al campo de batalla e hizo caso de los ruegos de Niniel, porque ella dijo: «No han atacado todavía nuestras casas como tú mismo dijiste. Se cuenta que los orcos no son muchos, y Dorlas me dijo que antes que tú llegaras, esas refriegas no eran infrecuentes, y que los hombres del bosque los mantenían a raya». Pero los hombres del bosque fueron derrotados, porque estos orcos eran de una raza maligna, feroces y astutos, y venían en verdad con el propósito de invadir el bosque de Brethil, no como en ocasiones anteriores, cuando pasaban por sus orillas con otros cometidos o iban de cacería en grupos pequeños. Por tanto, Dorlas y sus hombres fueron rechazados con muchas pérdidas, y los orcos cruzaron el Teiglin y se internaron profundamente en los bosques. Y Dorlas se presentó ante Turambar y le mostró sus heridas, y dijo: «Ved, señor, el tiempo de la necesidad nos ha llegado, después de una falsa paz, como yo lo tenía predicho. ¿No pedisteis ser considerado uno de nuestro pueblo y no un forastero? ¿No es este peligro el vuestro también? Porque nuestras casas no permanecerán ocultas si los orcos se adentran más en nuestras tierras». Por tanto, Turambar se puso de pie y esgrimió de nuevo su espada Gurthang y fue a la guerra. Y cuando los hombres del bosque lo supieron, cobraron nuevos ánimos y acudieron a él hasta que contó con la fuerza de muchos centenares. Entonces avanzaron por los bosques y mataron a todos los orcos que allí se agazapaban, y los colgaron de los árboles que crecían cerca de los cruces de Teiglin. Y cuando llegó una nueva hueste de orcos, les tendieron una trampa, y sorprendidos a la vez por el número de hombres del bosque y por el terror de la espada negra, se dispersaron con desorden y fueron muertos en gran cantidad. Entonces los hombres del bosque levantaron grandes piras y quemaron los cuerpos de los soldados de Morgoth en montones, y el humo de la venganza se alzó negro por el cielo, y el viento lo arrastró hacia el oeste. Pero solo unos pocos sobrevivientes regresaron a Nargothrond con estas nuevas. Entonces Glaurung se encolerizó realmente, pero por un tiempo permaneció inmóvil,
y reflexionó sobre lo que había escuchado. Así, el invierno transcurrió en paz y los hombres decían: «Grande es la espada negra de Brethil, porque todos nuestros enemigos están derrotados». Y Niniel se consoló y se regocijó con el renombre de Turambar, pero él continuaba encerrado en sus propios pensamientos y decía en su corazón: «La suerte está echada. Viene ahora la prueba en que se dará razón a mi jactancia o en la que tendrá un completo mentís. Ya no he de huir. Turambar seré en verdad, y por mi propia voluntad y mis proezas superaré mi destino o caeré. Pero caído o a caballo, cuando menos mataré a Glaurung». No obstante, estaba nervioso y envió lejos a hombres osados como exploradores, porque en verdad, aunque ninguna palabra había sido dicha, ordenaba ahora las cosas a su antojo, como si él fuera el señor de Brethil, y nadie hacía caso de Brandir. La primavera llegó cargada de esperanzas, y los hombres cantaban en sus faenas, pero en esa primavera Niniel concibió y palideció y se marchitó, y unas sombras apagaron su felicidad, y no tardaron en llegar extrañas nuevas de los hombres que habían ido más allá del Teiglin. Había un gran incendio a lo lejos en los bosques de la planicie de Nargothrond, y los hombres se preguntaban qué podría significar. Poco después llegaron nuevos mensajes, que los fuegos se dirigían siempre hacia el norte y que en verdad Glaurung era el que los hacía arder, porque había abandonado Nargothrond con algún propósito. Entonces los más tontos o los más esperanzados decían: «Su ejército está destruido y ahora por fin recobra el tino y vuelve al sitio del que salió». Y otros decían: «Esperemos que pase de largo junto a nosotros». Pero Turambar no tenía esa esperanza y sabía que Glaurung venía a buscarlo. Por tanto, aunque ocultaba su preocupación a Niniel, reflexionaba día y noche sobre la decisión que tendría que tomar, y la primavera se hizo verano. Un día, dos hombres volvieron aterrados a Efelbrandir, porque habían visto al mismísimo gran gusano. «En verdad, señor», dijeron a Turambar, «se acerca ahora al Teiglin y no se desvía. Yace en medio de un gran incendio, y los árboles echan humo alrededor. Exhala un hedor que apenas puede soportarse, y su paso inmundo ha desolado todas las largas leguas que recorrió desde Nargothrond, en una línea que no se tuerce, nos parece, sino que se dirige directamente hacia nosotros. ¿Qué hemos de hacer?» «Poco», dijo Turambar, «pero sobre ese poco he reflexionado mucho tiempo. Las nuevas que me traéis antes son de esperanza, porque si en verdad se acerca recto como decís y no tuerce el camino, tengo preparado un consejo para vuestros bravos corazones». Los hombres quedaron intrigados, porque Turambar no dijo nada más, pero en ese momento la firmeza de su actitud animó los corazones de todos. Ahora bien, este era el curso del Teiglin. Descendía desde Eredwethrin, rápido como el Narok, pero en un principio entre orillas bajas, hasta que después de los cruces, fortalecido por la afluencia de otras corrientes, se abría camino al pie de las tierras altas del bosque de Brethil. Enseguida corría entre profundas hondonadas, cuyos altos costados eran como muros de roca, y confinadas en el fondo, las aguas se adelantaban con gran fuerza y estruendo.
y en el camino de Glaurung se abría una de esas gargantas, de ningún modo la más profunda, pero sí la más estrecha, al norte de la afluencia del Quélebros. Por tanto, Turámbar escogió a 3 hombres atrevidos para que desde la orilla vigilaran los movimientos del dragón, y él se dirigió a caballo a las altas cataratas de Nen Girith, donde las noticias podían llegarle deprisa, y desde donde era posible ver a gran distancia. Pero primero reunió a los hombres del bosque en Efelbrandir y les habló, diciendo: «Hombres de Brethil, un peligro mortal nos acecha que solo con gran osadía puede evitarse. Pero en este asunto el número de nada nos vale. Tenemos que recurrir a la astucia y esperar lo mejor. Si atacáramos al dragón con todas nuestras fuerzas, como si se tratara de una banda de orcos, no haríamos más que entregarnos todos a la muerte y dejar sin defensa a nuestras esposas y nuestros hijos. Por tanto, digo que tenéis que quedaros aquí y prepararos para la huida, porque si Glaurung llega, abandonaréis este sitio y os dispersaréis a lo largo y a lo ancho, y de ese modo algunos podrán escapar y vivir. Porque, por cierto, si puede, vendrá a nuestra fortaleza y a nuestras casas, y las destruirá, y destruirá todo lo que vea. Pero no se quedará aquí. Tiene su tesoro en Nargothrond, y allí están las profundas estancias en las que puede yacer con seguridad y medrar». Entonces los hombres quedaron consternados y completamente abatidos, pues confiaban en Turámbar y habían esperado palabras más animosas. Pero él dijo: «Eso solo en el peor de los casos, y no ocurrirá si mi decisión y mi fortuna me responden, porque por cierto no creo que este dragón sea invencible, aunque crezca con los años en fuerza y malicia. Sé algo de él. Su poder depende más del mal espíritu que lo habita que de la fuerza de su cuerpo, por grande que ésta sea. Porque escuchad ahora esta historia que me contó uno que fue testigo en el año de la Nirnaeth, cuando yo y la mayor parte de los que me escuchan éramos todavía niños. En ese campo, los enanos le opusieron resistencia, y Azaghal de Belegost lo hirió tan profundamente que el dragón escapó de regreso a Angband. Pero esta es una espina más aguda y más larga que el cuchillo de Azaghal». Y Turámbar desenvainó Gurthang y la blandió por sobre su cabeza, y les pareció a los que miraban que una llama surgía de la mano de Turámbar y se elevaba muchos pies en el aire. Entonces todos se unieron en un grito: «¡La espina negra de Brethil!». «La espina negra de Brethil», dijo Turámbar, «bien puede temerla, porque sabed esto, es el destino de este dragón y de toda su especie, según se dice, que por dura que sea su armadura de cuerno, más todavía que el hierro, tiene por debajo el vientre de una serpiente. Por tanto, hombres de Brethil, voy ahora en busca del vientre de Glaurung, por los medios de que pueda disponer. ¿Quiénes serían mis compañeros? Solo necesito a unos pocos de brazo fuerte y corazón todavía más fuerte». Entonces Dorla se adelantó y dijo: «Iré con vos, señor, porque siempre prefiero salir al encuentro del enemigo que esperarle». Pero ningún otro respondió tan deprisa a la llamada, porque les pesaba el temor a Glaurung, y la historia de los exploradores que lo habían visto se había difundido y había crecido en el camino. Entonces Dorlas exclamó: «Escuchad, hombres de Brethil,
Es ahora manifiesto que para el mal de los tiempos que corren, los designios de Brandir eran vanos. No hay modo de escapar escondiéndose. ¿Ninguno de vosotros ocupará el lugar del hijo de Handir para que la casa de Haleth no quede reducida a la vergüenza? Entonces Brandir, que estaba sentado en el alto asiento del señor de la asamblea, pero a quien ningún caso se hacía, fue despreciado y sintió amargura en el corazón, porque Turambar no reprimió a Dorlas. Pero un tal Hunthor, pariente de Brandir, se puso en pie y dijo: «Haces mal, Dorlas, en hablar así para vergüenza de nuestro señor, cuyos miembros por mala fortuna no pueden hacer lo que él tanto querría. Cuidado, no sea que lo contrario te ocurra a ti venida la ocasión. ¿Y cómo puede decirse que sus designios fueran vanos cuando nunca se siguieron? Tú, su vasallo, siempre los tuviste en nada. Te digo que Glaurung viene a nosotros como antes a Nargothrond, porque nuestros hechos nos han traicionado, tal como él lo temía. Pero como la desdicha nos ha llegado ahora, con nuestra venia, hijo de Handir, iré yo en nombre de la casa de Haleth». Entonces Turambar dijo: «3 son bastantes. A vosotros 2 llevo conmigo. Señor, no es menosprecio, pero hemos de acudir con gran prisa, y nuestra misión requiere miembros fuertes. Considero que vuestro lugar está con vuestro pueblo, porque sois sabio y sabéis curarlo, y es posible que haya gran necesidad de sabiduría y curaciones antes de no mucho». Pero estas palabras, aunque dichas con cortesía, no consiguieron otra cosa que amargar a Brandir todavía más, y dijo a Hunthor: «Ve, pues, pero no con mi venia, porque en este hombre hay una sombra, y te conducirá a la perdición». Ahora bien, Turambar tenía prisa por partir, pero cuando fue a Niniel para despedirse, ella se aferró a él con fuerza, llorando desesperadamente. «No te vayas, Turambar, te lo ruego», dijo. «No desafíes a la sombra de la que huiste. No, no, sigue huyendo todavía y llévame lejos contigo». «Niniel, mi muy amada», respondió él, «no podemos seguir huyendo tú y yo. Estamos confinados en esta tierra, y aun si me fuera, abandonando al pueblo que nos dio su amistad, solo podría llevarte al desierto sin protección, y eso significaría tu muerte y la muerte de nuestro hijo. 100 de leguas nos separan de cualquier tierra que esté fuera del alcance de la sombra. Pero reanima tu corazón, Niniel, porque esto te digo: ni tú ni yo seremos muertos por el dragón, ni por ningún enemigo del norte». Entonces Niniel dejó de llorar y guardó silencio, pero su beso fue frío cuando se separaron. Entonces Turambar, junto con Dorlas y Hunthor, se puso rápidamente en marcha hacia Nen-Girith, y cuando llegaron allí, el sol ya se ponía y se habían alargado las sombras, y los 2 últimos exploradores los aguardaban en el sitio. «No venís demasiado pronto, señor», dijeron, «porque el dragón ha llegado, y cuando nos íbamos ya había alcanzado las orillas del Teiglin, y sus ojos miraban relumbrantes por encima del agua. Avanza de noche, y hemos de intentar algún golpe antes de que amanezca». Turambar miró por sobre las cascadas del Celebros y vio el sol que llegaba a su ocaso. Unas negras espirales de humo se levantaban de los bordes del río. «No hay tiempo que perder», dijo. «No obstante, estas son buenas noticias, porque mi temor era que se desviara, y si se dirigiera al norte y llegara a los cruces, y así al viejo camino de las tierras bajas, nuestra esperanza habría acabado,
pero alguna furia de orgullo y malicia lo impulsa a avanzar en línea recta. Pero mientras hablaba, se sintió intrigado y se dijo: ¿o será quizá que aun uno tan maligno y feroz evite los cruces al igual que los orcos? Haudenelez, ¿todavía se interpone Finduilas a mi destino? Entonces se volvió hacia sus compañeros y dijo: esta tarea tenemos ahora por delante. Hemos de esperar un poco todavía, porque adelantarnos sería en este caso tan malo como la excesiva tardanza. Pero llega el crepúsculo, y es hora de descender con todo sigilo hacia el Teiglin. Pero cuidado, porque los oídos de Glaurung son tan agudos como su mirada, y pueden ser fatales para nosotros. Si llegamos al río sin ser advertidos, hemos de bajar a la hondonada y cruzar las aguas, y así llegar al camino que él tomará al ponerse en movimiento. Pero, ¿cómo puede avanzar de ese modo?, dijo Dorlas. Ágil quizá lo sea, pero es también un gran dragón. ¿Y cómo ha de descender por un acantilado y ascender del otro lado, cuando una parte tendrá que estar ascendiendo antes que la otra haya descendido del todo? Y si es capaz de hacerlo, ¿de qué nos servirá a nosotros estar abajo en las aguas torrentosas? Quizá pueda hacerlo, respondió Turambar, y si en verdad lo hace será para nuestra desdicha. Pero es mi esperanza por lo que de él sabemos y por el sitio en que ahora se encuentra, que su propósito sea otro. Ha llegado al borde de Cabe de Naras, el abismo que un ciervo, como tú contaste, franqueó una vez de un salto huyendo de los cazadores de Jález. Tan grande es ahora que creo que intentará lo mismo. Esa es nuestra esperanza, y hemos de confiar en ella. El corazón de Dorlas se sobrecogió al oír estas palabras, porque conocía mejor que nadie toda la tierra de Brethil, y Cabe de Naras era por cierto un sitio lóbrego. El lado este era un acantilado escarpado de unos 40 pies, desnudo, pero coronado de árboles en la cima. Del otro lado, la orilla era algo menos escarpada y de menor altura, cubierta de árboles colgantes y de malezas, pero entre ambas orillas el agua se precipitaba con furia sobre las rocas, y aunque un hombre audaz y de pies seguro podría vadearla de día, era peligroso intentarlo de noche. Pero ese era el designio de Turambar, y era inútil contradecirlo. Por tanto, se pusieron en camino en el crepúsculo, y no fueron directamente al encuentro del dragón, y tomaron primero por el camino a los cruces. Entonces, antes de llegar hasta allí, se volvieron hacia el sur por una senda estrecha y penetraron en la penumbra de los bosques por el Teiglin. Y mientras se acercaban paso a paso a Cabe de Naras, deteniéndose a menudo para escuchar, el olor de un incendio los alcanzó y un hedor les hizo daño. Pero todo estaba mortalmente silencioso y no había un movimiento en el aire. Las primeras estrellas brillaban en el este detrás de ellos y unas tenues espirales de humo ascendían derechas y sin vacilación sobre las últimas luces del oeste. Ahora bien, después que Turambar hubo partido, Niniel permaneció de pie, callada como una piedra. Pero Brandir se le acercó y dijo: Niniel, no temas lo peor hasta que sea preciso. Pero no te había aconsejado esperar. Lo hiciste, respondió ella. No obstante, ¿de qué me habría servido ahora? Porque el amor puede aguardar y sufrir sin matrimonio. Eso lo sé, dijo Brandir, pero el matrimonio no es por nada. Llevo 2 meses preñada de su hijo, dijo Niniel, pero no me parece que mi temor a perderlo sea mi carga más pesada. No te entiendo.
Tampoco yo me entiendo, dijo él, pero tengo miedo. Vaya el consuelo que me das, exclamó ella. Pero Brandir, amigo, soltera o casada, madre o doncella, el miedo que siento es insoportable. El amo del destino ha ido a desafiar a su destino, lejos de aquí, y cómo podría quedarme esperando la lenta llegada de las noticias buenas o malas. Esta noche quizá se encuentre con el dragón. ¿Y cómo he de pasar de pie o sentada estas horas espantosas? No lo sé, dijo él, pero de algún modo las horas tienen que pasar, para ti y para las esposas de los que fueron con él. Hagan ellas lo que su corazón les dicte, gritó Niniel. En cuanto a mí, partiré. No se interpondrán las leguas entre mí y el peligro de mi señor. Partiré al encuentro de las noticias. Entonces el miedo de Brandir se ennegreció al oír estas palabras y exclamó: No lo harás si puedo evitarlo, porque así pondrás a todos en peligro. Las millas que se interponen pueden dar tiempo a escapar si algo malo ocurre. Si algo malo ocurre, no querré escapar, dijo Niniel. Y ahora tu sabiduría resulta vana, y no estorbarás mi camino. Y se irguió ante el pueblo que estaba todavía reunido en el sitio abierto, y gritó: Hombres de Brécil, no esperaré aquí. Si mi señor fracasa, es vana toda esperanza. Vuestros campos y bosques serán quemados por completo, y todas vuestras casas quedarán reducidas a cenizas. Y ninguno escapará. Por tanto, ¿a qué demorarnos aquí? Ahora parto al encuentro de las noticias, y lo que fuere que el destino me depare. Que los que piensen igual vengan conmigo. Enseguida, muchos estuvieron dispuestos a ir con ella, las esposas de Dorlas y de Hunthor, porque aquellos a los que amaban habían partido con Turambar, otros por piedad a Niniel y el deseo de ayudarla, y otros muchos, temerarios e inconscientes, y poco familiarizados con el mal, seducidos por la fama del dragón, con la esperanza de ver hechos extraños y gloriosos. Porque en verdad, tanta era la grandeza que para ellos tenía la espada negra, que pocos creían que Glaurung pudiera derrotarla. Por tanto, no tardaron en ponerse en camino, una gran compañía, e ir al encuentro de un peligro del que no sabían nada. Y avanzando sin darse mucho descanso, por fin llegaron fatigados a Nen Girith a la caída de la noche, aunque algo después de que Turambar abandonara el sitio. Pero la noche es un frío consejero, y muchos ahora se asombraban de su propia precipitación, y cuando se enteraron por los exploradores que allí habían quedado que Glaurung estaba tan cerca, y el desesperado propósito de Turambar, sus corazones desfallecieron y no se atrevieron a seguir avanzando. Algunos miraban hacia Cabe de Naras con ojos ansiosos, pero nada podían ver ni oír, salvo las voces frías de las cascadas, y Niniel se sentó apartada, y un gran estremecimiento la sobrecogió. Cuando Niniel y su compañía hubieron partido, Brandir dijo a los que quedaban: «Mirad cómo se me menosprecia, y cómo se desdeñan mis pareceres. Que sea Turambar vuestro señor, puesto que ya me ha arrebatado toda autoridad, porque aquí renuncio tanto a mi señorío como a mi pueblo. Que en adelante nadie me pida nunca consejo ni que lo cure». Y rompió el báculo. Asimismo se dijo: «Ahora nada me queda salvo el amor que siento por Niniel. Por tanto, a donde vaya, contino o locura, ahí he de ir yo. En esta hora oscura nada puede preverse, pero quizá yo pueda evitarle algún mal si me encuentro cerca». Se ciñó por tanto una corta espada, como rara vez lo había hecho antes,
y cogió su muleta y avanzó tan deprisa como le fue posible, dejando atrás las puertas del Ethel y renqueando en pos de los demás por el largo sendero que llegaba a la frontera occidental de Brecil.